Hola Academia Home School, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Santiago Giraldo de grado décimo y hoy voy a hacer una exposición sobre los vectores, ya que fue un tema que se vieron en el taller de matemáticas. Esta es la exposición de matemáticas del grado décimo del segundo bimestre. Bueno, para empezar, ¿qué es un vector? En física se llama un vector a un segmento de recta en el espacio que parte de un punto hacia otro, es decir, que tiene dirección y sentido. Los vectores en física tienen por función expresar las llamadas magnitudes vectoriales. El término vector proviene del latín vectoris, cuyo significado es el que conduce o el que transporta. Los vectores se representan gráficamente con una flecha, asimismo como deben ser expresados en una fórmula. Se representan con una letra coronada por una flecha. Ya vamos a ver ejemplos sobre esto. Aquí tenemos un ejemplo de un vector. Este vector vemos que es un vector bastante sencillo, es una flecha y se representa con A y la flecha hacia arriba, que ahí ya habíamos visto previamente que así se representaba, con una letra coronada por una flecha. Y así se formulan los vectores. Por B por C igual a XB por C. ¿Qué son las magnitudes vectoriales? Bueno, las magnitudes vectoriales son aquellas magnitudes que, además de representarse con un número y una unidad, quieren también ser expresadas en el espacio con una dirección y un sentido, es decir, con un vector. Esto las distingue de las magnitudes escalares, las cuales solo requieren un número y unidad. Entonces ya sabemos que hay dos diferentes cosas, magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Pero como estamos hablando de vectores, por eso nos centramos en las magnitudes vectoriales. Vamos a ver cuáles son las magnitudes vectoriales. Bueno, son las siguientes: la velocidad, el desplazamiento, la aceleración, el impulso, la fuerza, el peso, la potencia, el campo eléctrico, el campo magnético, el campo gravitatorio, energía térmica, el torque y el momentum. Las características de los vectores. Bueno, los componentes de los vectores que definen sus características son los siguientes. Aquí los tenemos, son el módulo, la dirección, el sentido y el punto de aplicación. El módulo o magnitud se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento de recta. Buscamos el módulo de magnitud y vemos que es este, en lo que está azul. Se refiere a la longitud o amplitud del vector o segmento de recta. Entonces esto azul es eso, el modelo o magnitud. Módulo. Dirección. Se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto a un eje horizontal imaginario, con el cual formula un ángulo. La dirección es esta. Vemos que es lo rojo, ¿no? Vemos que la dirección es así, en diagonal. Entonces se refiere a la inclinación. Vemos que está inclinado. La dirección nos ayuda a ver qué tan inclinado está el vector. Y por último, el sentido, que refiere a la orientación del vector indicado por la cabeza de la flecha del vector. Tipos de vectores. Hay muchos tipos de vectores y vamos a explicar cada uno de ellos. Vectores nulos. Son aquellos donde origen y extremo coinciden, y por lo tanto el módulo o magnitud es igual a cero. Por ejemplo, vemos que este es un vector totalmente redondo. Vemos que aquí inicia y aquí termina, haciendo un círculo perfecto. Dice que origen y extremo coinciden, o sea, se chocan. Por lo tanto nos da un círculo. Vectores unitarios. Son aquellos cuyo módulo es igual a 1. Por ejemplo, vemos que es una flecha, como el ejemplo que vimos a principio. O sea que la flecha del principio, que vimos que es esta, es un módulo unitario. Vectores fijos. Son aquellos que expresan un punto de origen, además de un extremo, el cual está determinado por un punto fijo del espacio. Suelen usarse, por ejemplo,
para expresar la fuerza aplicada sobre dicho punto. Para representarlos, se dice que el punto de origen es A y el extremo es B. Por ejemplo, vemos que el punto de origen es el punto de acá. A es el principio del punto de origen y B es el extremo del vector. Y se grafica con A coronado B. Tipos de vectores. Vectores paralelos. Están situados en rectas paralelas, pero poseen un mismo sentido contrario. Por ejemplo, vemos que aquí tienen un mismo sentido, pero no están como a la par, sino que cada uno está aparte. Vectores opuestos. Se caracterizan por tener la misma dirección y magnitud, pero su sentido es opuesto. Vemos que van por un mismo sentido, la misma línea, pero cada uno va por un sentido opuesto. La de abajo va hacia la derecha y la de arriba va hacia la izquierda. Vectores concurrentes o angulares. Son aquellos cuyas líneas de acción pasan por el mismo punto, es decir, se intersecan. Por ejemplo, vemos que pasan por el mismo punto, pero al intersecarse se va cada una por un diferente lado. Vectores libres. Son aquellos vectores Vectores libres son aquellos vectores cuyo punto de aplicación es indeterminado y por lo tanto libre. Vemos que cada uno tiene un punto de aplicación, no está determinado, entonces cada uno va, como dice en la explicación, cada uno va libre. Vemos que el B pasa por arriba, el A también y el C no, pasa por debajo, pero cada uno va en un diferente rotación. Vectores equipolentes o iguales. Son aquellos vectores con igual módulo, dirección y sentido. Vemos el ejemplo aquí. Los dos son A, así que podemos ver que son el mismo módulo y van por la misma línea. Vectores coplanarios. Son aquellos que están en un mismo plano. Por ejemplo, vemos que el cuadrado gris es el plano y los vectores, en este caso son las flechas, están en el mismo plano. Vectores colineales. Sus líneas de acción se encuentran sobre una misma recta. Por ejemplo, vemos que la línea, en este caso es lo que está conformado por los puntitos aquí, la línea está completa y hay dos vectores en esa misma línea de acción. Ya por último, los vectores axiales o pseudovectores. Son los que están ligados a efectos de giro. La dirección señala el eje de rotación del segmento. Vemos que la dirección es la flecha de arriba, que está mirando hacia arriba, y el eje de rotación es la flecha que está girando alrededor de la flecha. Y bueno, espero les haya gustado la exposición, que hayan aprendido sobre los vectores y nos vemos en una próxima ocasión.